El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, aceptó su responsabilidad en delitos de crimen organizado y fraude monetario. En su declaración, publicada por CIPER Chile, admitió haber participado en un esquema para defraudar al aceptar sobornos. Queremos analizar este tema. Nos acompaña aquí en el estudio la ministra del Deporte, Natalia Rifo. Ministra, gracias por venir al estudio. ¿Cómo está usted? Muy bien, Verónica, gracias. Algo súper sencillo para partir. ¿Qué sensación le queda cuando conoce la declaración de Sergio Jadue? La verdad es que dos cosas, pena por el deporte, en general el fútbol, por el deporte chileno y bueno, el organismo internacional, y rabia también. Yo siento que, yo lo dije hace un par de semanas, es un escándalo. Es un escándalo y es una pena además que hayamos tenido un dirigente del fútbol chileno que hoy día está haciendo este tipo de declaraciones y reconociendo además todo el ámbito de lo delictivo donde él se movió. ¿No se le vino a la cabeza a Marcelo Bielsa cuando dijo que él no iba a trabajar con Jadue porque tenía ciertas suspicacias de su actuar y de su forma de llevar adelante el fútbol? Bueno, la verdad es que efectivamente uno escucha cosas, pero uno está obligado como autoridad también a trabajar con las instituciones. En ese minuto, digamos, trabajamos con Sergio Jadue como presidente de la ANFP, pero desde el momento en que comenzamos a tener información más concreta, por ejemplo, a mitad de la Copa América. Eso le iba a preguntar, sí. ¿Cuándo empezaron a recibir datos más allá de rumores, información sí. que a usted le hiciera ruido? Mira, en la Jadue? mitad de la Copa América respecto efectivamente al pago al directorio, como una corporación sin fines de lucro como la ANFP, que en su estatuto señalaba que se le podían pagar a los directores. El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en coordinación con nosotros, sí. nos sentamos a revisar y efectivamente se empezaron a pedir antecedentes, y ya en diciembre se enviaron una serie de antecedentes, que señalo, por ejemplo, el tema de los contratos también con San Paoli vinculados a la malla curricular, una serie de antecedentes se enviaron al Ministerio Público. Pero además, en paralelo, nosotros siempre fiscalizamos lo que está dentro de nuestro margen de fiscalización. O sea, yo hace un año, por ejemplo, bloqueé desde el Ministerio, a través del IND, al fútbol joven. Más de 10 clubes que hacían mal uso de la franquicia tributaria de la ley de donaciones fueron bloqueadas y están bloqueadas hoy, hasta que no resuelvan el tema. ¿Hay suficiente marco legal, o dicho de otra manera, tiene suficiente atribución hoy el Ministerio del Deporte para poder ingerir, fiscalizar o a lo menos impedir directamente que cuestiones como las que están pasando en la NFP o las que pasaron sigan ocurriendo en esa y otras federaciones? La verdad es que no. O sea, la ANFP es una corporación privada sin fines de lucro, por lo tanto tiene efectivamente una fiscalización de parte del Ministerio de Justicia. Nosotros fiscalizamos a las sociedades anónimas deportivas profesionales a través de la ley, desde el IND, pero una fiscalización que efectivamente no nos permite además meternos en los temas de recursos porque son platas privadas. O sea, la ANFP nosotros como Ministerio del Deporte no le pasamos un peso. Correcto. Pero hay una responsabilidad también, yo creo que ahí en el sentido de futura, decir, a ver, acá revisemos qué está pasando. O sea, aquí hay un tema nacional, pero en un contexto internacional de corrupción, y tenemos que hacernos cargo y ayudar a generar más transparencia. Y en eso se me viene a la cabeza esta frase que en algún minuto fue ocupada para el CERVEL, pero ¿puede ser que este también sea un león sin dientes? Yo creo que tenemos herramientas de fiscalización que las ocupamos. Lo que pasa es que, claro, tampoco uno está diciendo todos los días lo que hace porque es parte de su trabajo, pero hoy día yo creo que estamos en un minuto en que hay que revisar efectivamente en conjunto con la NFP. Si aquí tenemos que trabajar es como trabajamos con las federaciones, nosotros que tienen líos, por ejemplo, con sus rendiciones, federaciones deportivas de otro tipo, y que tienen problemas, nosotros no solo controlamos, sino que también tenemos un rol, en este caso como Ministerio del Deporte, de trabajar también con la NFP y decir cómo podemos salir juntos también de este tema, cómo podemos a lo mejor pensar en una modificación a la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, cómo lo deportivo, que un poco lo que conversábamos antes de salir al aire, cómo lo deportivo también no puede estar por debajo de lo económico. O sea, lo deportivo siempre tiene que primar en el deporte, por sobre los negocios, por sobre el lucro, y eso es un rol también del Estado. Voy a ir ahí pronto, ministra, en una siguiente pregunta, pero lo que a uno también se le viene a la memoria es que en algún minuto se evaluó quitarle la personalidad jurídica a la NFP. ¿Eso está en mente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué caminos concretos siente usted que se disponen ahora para evitar que en un futuro vuelva a ocurrir en la NFP lo que hemos visto, o incluso en otra disciplina del deporte algo similar? Bueno, efectivamente el Ministerio de Justicia tiene ciertas facultades y yo creo que también expresar la colaboración que ha tenido la nueva directiva de la NFP en relación a ir esclareciendo estos hechos. Se les pidió y se les solicitó como una condición, en el fondo, es decir, ya, ustedes den también señales de transparencia o de búsqueda de esa transparencia a través de la contratación de una auditoría, que fue la que hizo el ex contralor Ramiro Mendoza, que además la gracia de esta auditoría es que dio pie justamente a una auditoría forense, que tiene como objetivo la pesquisa de los delitos, que es lo que nosotros como gobierno también nos interesa, por supuesto, poner ahí, y por eso también mandamos los antecedentes al Ministerio Público. Aquí también hay que tener claro que hay roles fiscalizadores y roles de la justicia, y nosotros tenemos como gobierno,
gobierno, en este caso como Ministerio de Justicia y Ministerio del Deporte, poner a disposición de la justicia sus antecedentes. Y eso lo hemos hecho. Así que yo estoy tranquila con eso. Creo que el gobierno ha cumplido su parte y hay que estar atentos efectivamente a cómo se van desarrollando. En ese sentido, para que los televidentes lo entiendan, desde el punto de vista del gobierno, no hay que hacer ninguna autocrítica respecto de que esto que ha pasado con la NFP pudo haberse fiscalizado mejor en términos de que sabemos que es una entidad privada. Sí. Pero ¿hay algo que pudo haber hecho mejor el gobierno para evitar, evidenciar lo que estaba pasando en la NFP? Es complejo porque son platas privadas, efectivamente, y ahí uno sabe que ahí hay una separación, pero sí... entendiendo que además es una entidad vinculada al desarrollo de lo deportivo, del fútbol, que si bien son los clubes son privados, también tenemos un rol, y en ese sentido se cumplió el rol, que es decir, aquí hay una irregularidad que nosotros constatamos, siempre las corporaciones se revisan de parte del Ministerio Público y mandamos los antecedentes al Ministerio Público. Ahora, eso sin desmedro en que uno pueda pensar de que tal vez la NFP o digamos lo que lidera el fútbol nacional debiese pensar tal vez en una estructura que permita tener mayor fiscalización incluso de ellos mismos, o sea, no solo del gobierno. O sea, aquí nosotros escuchamos a dirigentes diciendo nosotros no teníamos idea. ¿Y es creíble de verdad, ministra? La justicia tendrá que determinarlo, pero algo pasa ahí. O sea, hay una falta de control efectivamente, no solo desde las instituciones externas, sino que también internamente. Entonces yo creo que ahí hay que revisar, hay una indicación que hoy día el diputado Walker, la diputada Camila Vallejo, por ejemplo, hicieron para la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, que permite tener mayor fiscalización efectivamente, no solo de las sociedades anónimas abiertas, sino que también de las cerradas, o sea, ir avanzando en transparencia. ¿Qué impresión tiene usted justamente de las sociedades anónimas, ministra? Porque hoy día la mayoría de los clubes está bajo ese parámetro, sociedades anónimas deportivas, pero el número de clubes que hoy día está con problemas económicos es importante. La mitad de los clubes está, si no es quebrado, con unas falencias económicas relevantes. Entonces uno se pregunta, aquello que se pensó como modelo, que eventualmente podía ser un camino viable para que los clubes financieramente anduvieran bien, hoy día está descubierto que efectivamente no es así. Bueno, yo creo que hay dos temas. Hay uno que efectivamente esta ley viene el año 2005 a resolver un problema que existía y que es la deuda previsional, una serie de problemas que entiendo que se resolvieron y que se fue avanzando. Las leyes no son estáticas, las leyes efectivamente tienen que ir ajustándose a cómo se van desarrollando las mismas instituciones, y yo creo que hoy día estamos en una situación en que hay que volver a revisar efectivamente si esta ley de sociedades anónimas deportivas da cuenta, insisto, no solo de lo económico dentro de los clubes, sino que también de lo deportivo. O sea, hoy día no es menor, yo no voy a dar mi opinión en particular porque esto tiene que ver con la normativa interna, pero hoy día tenemos 3 clubes, o sea, Deportes Concepción, Deportes Valdivia, Deportes Ovalle, donde lo económico está primando sobre lo deportivo. Entonces yo creo que hay que mirar eso. O sea, tenemos una luz de alerta. Yo creo que ningún chileno ni ninguna chilena, así como nos pasó con la Copa América, que no pudimos disfrutarlo porque lo económico y la corrupción primó, que quiere que lo económico prime sobre lo deportivo en el deporte y sobre todo en el fútbol, que es un deporte que nos llena de alegría y de felicidad. Para entenderlo bien, ministra, y aquellos que probablemente no están siempre muy imbuidos en el tema del deporte en términos de cómo se administra esto, ¿cómo uno puede entender que un club como Deportes Valdivia, que deportivamente tuvo los méritos para subir, resulta que si no paga no sube? ¿Quién puede llegar a fiscalizar o quién puede llegar a responder preguntas tan sencillas como quién pone el monto que tienen que pagar, quién establece que para poder subir tienes que pagar? Da la sensación, y hablo desde una cuestión bien ciudadana, que aquí se arreglan entre unos cuantos la torta del canal del fútbol y que son los mismos que se tienen que agarrar las platas del canal del fútbol y que tienen que impedir que algunos suban. Hay una cuestión bien oscura ahí. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, yo insisto, esto es una corporación privada, sin fines de lucro, son sociedades anónimas deportivas, son privados, pero nosotros tenemos algo que decir y por eso yo lo señalo. Yo creo que aquí hay que establecer una nueva relación y efectivamente ver qué pasa. Es una normativa interna en la cual nosotros no podemos incidir. O sea, esto para ser bien claros también. O sea, el Ministerio del Deporte, el gobierno en realidad no tiene incidencia sobre una corporación sin fines de lucro. Solo establecer si de forma, digamos, ellos funcionan como corresponde, como lo hicimos con que se le pague el sueldo, por ejemplo, a los directores, que no se podía porque ninguna corporación lo permite. Pero en este ámbito normativo, respecto a cómo suben o bajan los clubes, cuánto es la cuota que tienen que pagar, nosotros no tenemos incidencia. Pero sí creo que tenemos algo que decir y que esto hay que conversarlo y que efectivamente tiene que ser un tema país, no puede ser un negocio solamente entre privados. O sea, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de deporte. Y para eso, debiera haber una nueva institucionalidad, una nueva distribución, un nuevo rayado de cancha, porque uno se pregunta, hay un ministerio. Yo no sé si muchos países en el mundo tendrán ministerio del deporte. No, entonces, finalmente es una tremenda herramienta que tiene el Estado, que uno debiera pensar, habiendo un ministerio, este tipo de cuestiones no debería pasar. Entonces, lo que me pregunto es, ¿qué tiene que ocurrir? Por ejemplo, llevándolo a un paralelo con la salud. En la salud también hay un montón de
actores que son privados, Sí. pero hay una cierta regulación. Aquí Sí. nadie se puede arrancar con colores propios Sí, por para supuesto. poder hacer ciertas Sí. normativas o hechos que escapen Sí. de lo que es éticamente posible. Uno se pregunta entonces aquí qué tiene que ocurrir para que este Ministerio del Deporte efectivamente tenga, equiparado con la salud, alguna forma, mecanismo que permita evitar estas situaciones. Sí, yo entiendo. Mire, hay algunas herramientas, pero que no son las suficientes, creo yo. O sea, el Instituto Nacional del Deporte tiene herramientas a través de la ley, digamos, que establece ciertas fiscalizaciones, como yo te contaba, el tema que bloqueamos, por ejemplo, a Sí. Fútbol Joven, que nos pudimos meter. Nosotros le pedimos a la Superintendencia de Valores y Seguros, que es quien fiscaliza a los clubes, información trimestral respecto al funcionamiento de los clubes, al pago de los sueldos. O sea, tenemos cierto grado de manejo y de fiscalización. Pero la normativa interna de la NFP no la tenemos. Y yo creo que ahí amerita una conversación, una mirada nuevamente a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. La indicación de los parlamentarios es bastante razonable. O sea, ellos, por ejemplo, hablan de la constitución de los clubes, que tiene que ver más que con la gestión, digamos, y la administración de los recursos, es con el sentido. Que los hinchas tengan un porcentaje de participación importante que esté establecido por ley, por ejemplo. Porque eso le da a los clubes un sentido, o sea, estamos hablando de clubes que tienen un sentido de identidad, o con las ciudades, o con las regiones, no estamos hablando de un negocio de sumar y restar. Pero hoy día nosotros tenemos algunas atribuciones, como la que yo señalaba, pero en la normativa interna de la NFP no tenemos atribuciones. Y en ese sentido, recogiendo la respuesta que me da usted hace algunos minutos de poder conversar con la NFP y sacar adelante probablemente acuerdos o un mecanismo que permita evitar esto, uno se pregunta si bastará solo con una conversación o con una buena intención y no probablemente una ley derechamente en el Congreso que haga que esto sea efectivo, porque Sí. siendo bien honesta, yo dificulto que la NFP y sus directivos y los clubes también quieran de mutuo propio decir, a ver, nosotros vamos a allanarnos a que esto sea más transparente, que la plata probablemente que se maneja sea mejor distribuida, porque es pedirle al gato que deje de cuidar la carnicería, puesto en sencillo. Bueno, efectivamente esto tiene que ver con un cambio en la normativa, ¿sí? O sea, por eso digo que es muy razonable Pero se van la a impulsar indicación. iniciativas legales. Hay una indicación que está haciendo el diputado Walker con la diputada Vallejo y otros parlamentarios más, donde nosotros como ministerio también le estamos agregando algunas cosas que tienen que ver justamente con la estructura y la mirada de la NFP, y en eso estamos en esa conversación. Ahora también hay un dato que no es menor, es que tiene que ver como con las federaciones nacionales, que son regidas por la normativa de las federaciones internacionales. Acá tenemos además una NFP que es regida por la FIFA, o sea que hay organismos internacionales que rigen además a las organizaciones nacionales, entonces también el margen es relativo y eso también hay que ser bien transparente. Y por eso yo apuesto no solo a una modificación, como tú bien señalas, también normativa que obligue, pero las leyes no cambian necesariamente las conductas y eso lo sabemos en todo ámbito de cosas. Por eso yo creo que hay que trabajar en dos bandas. O sea, aquí hay un tema legal, normativo, pero también hay un cambio cultural y de mirada de cómo vemos nosotros el espectáculo de lo deportivo. Es como el tema de violencia en los estadios. O sea, no basta con una ley que está muy bien porque nos norma, nos regula, la ley de deberes y derechos de los hinchas, pero necesitamos educación, prevención y darle otra mirada en ese sentido. Quiero ir también a otro tema, para no hablar solo de fútbol, y que también ha estado dando vuelta, ministra, que dice relación con los casos de doping que se han ido encontrando en el atletismo. Si bien es cierto, los Juegos de Río es la disciplina que más deportistas lleva, también es la que más tiene problemas con sustancias ilícitas que se encuentran en el organismo de los deportistas. 7 casos en un año. ¿Qué reflexionas usted respecto de eso que está pasando? Bueno, nosotros tenemos una comisión de dopaje que está funcionando hace un poco más de un año, donde tenemos un representante del Ministerio del Deporte y también, por cierto, gente vinculada al área de la salud, que tiene dos objetivos, que tiene relación con los resultados que hemos tenido, además que son complejos, que es no solo controlar y sancionar, sino que también hacer mucho trabajo preventivo. O sea, aquí el trabajo hoy día, ayer por ejemplo estaba parte de la comisión en Punta Arenas trabajando con los centros de entrenamiento regional que nosotros tenemos, no solo con los entrenadores, con los deportistas, con los más pequeños, además la generación está de recambio, ir incorporándole el tema de educación y prevención respecto al uso de sustancias prohibidas. Y yo creo que tenemos que avanzar, insisto, no solo en el control y la sanción, sino que también en los temas preventivos con las federaciones, con los entrenadores. Hay hoy día, y revisaba material sobre este tema, ministra, planteamientos que señalan, si bien es cierto, las responsabilidades son individuales y cada deportista sabrá qué toma, qué no toma, y nadie está con una pistola al pecho probablemente para ingerir determinada sustancia. Hay quienes sospechan de ciertos entrenadores que dicen, mire, de los 7, hay 3 que son de un mismo entrenador
y los 3 que están con sustancia ilícita en el cuerpo, hay quienes se preguntan que esa, entre comillas, responsabilidad no solo sea individual, sino que también aquella persona que está detrás de ese deportista y que lo entrena tenga algo que decir. ¿Usted qué piensa de eso? O sea, yo creo que sí tiene algo que decir, obviamente. Yo no sé si en relación a si es culpable o no culpable o una sanción, porque claro, uno debiese pensar que tanto los entrenadores como las propias federaciones, además, tienen que tener un rol educativo, de control y de acompañamiento de nuestros deportistas. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar, y por eso, insisto, trabajar con los entrenadores. Pero acá nuevamente volvemos al sentido. O sea, aquí hay un tema mundial. O sea, Rusia, hace un par de meses atrás, y otros casos de deportistas, de grandes deportistas, que sale a la luz que han tenido dopaje. Entonces uno dice aquí, volvamos al sentido del deporte nuevamente, y eso pasa no solo por sancionar, sino que por educar y decir efectivamente que el deporte tiene un sentido distinto, que es la competencia, obviamente, pero la competencia dentro, digamos, del olimpismo, o sea, digamos, y con esos principios. Hoy día, parte de lo que será noticia en la tarde es el inicio de la Copa América Centenario en Estados Unidos. Nosotros jugamos el lunes con Argentina. Ojalá que anoten, porque bien han jugado, pero ha faltado, como dicen los expertos, ha faltado el gol, que no llega. Pero más allá de eso, y cerrando un poco la entrevista, ministra, ¿siente usted que los jugadores, la selección, puede quedar inmune o alejada de todo lo que ha pasado de verdad con el escándalo del fútbol y que probablemente esta Copa Centenario va a estar separado todo esto que ha ocurrido con el actuar deportivo que tengan los dirigidos de Pizzi? La verdad es que yo espero que sí, y espero que puedan concentrarse y lucirse, pero es difícil, es difícil. Yo creo que a todos nos afectó mucho. Yo creo que como país, ¿cuánto disfrutamos la Copa América? Un tremendo triunfo, poquito porque se vio empañada justamente, por eso da rabia y uno considera que es un escándalo. Entonces espero que nuestra selección hoy día pueda dar lo mejor y efectivamente esté un poco alejada de lo que hoy día está pasando además con la FIFA, digamos, y ahí mismo, digamos, están en el corazón de la investigación. Así que bueno, hay que entregarle toda nuestra energía a la selección. Ojalá les vaya bien. Gracias, ministra, por haber venido al estudio CNN. Gracias a ti. Que tenga una buena tarde. Gracias.